Un circuito turístico. Es un recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a lo largo del recorrido. El circuito es la base de producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. Puede ser simple como una visita guiada a un museo, hasta paquetes temáticos sobre los cuales se van incorporando servicios y actividades. Un circuito turístico se compone de 4 elementos, que es espacio concreto, patrimonio cultural o natural, una temática y la capacidad de innovación. El circuito turístico se clasifica en ámbito geográfico, por su duración, por su motivación, por su diagramación y por la calidad de atractivos. Clasificación de circuitos turísticos según su duración. Los circuitos turísticos se pueden clasificar por su duración en locales y regionales. Los locales son aquellos que comprenden un circuito que no pasa más de un día. Los regionales son un circuito que comprenden de 2 noches hasta 5 noches. En los locales contamos con la clasificación en traslado, excursiones, city tour, los tours de compra, ciudades nocturnas y excursiones propiamente dichas. Los traslados pueden ser un recorrido que se realiza de un lugar a otro y de la misma manera se pueden apreciar diferentes tipos de atractivos turísticos. Entre ellos podemos mencionar un traslado desde la ciudad de Manta hasta la playa de San Lorenzo. En ella podemos hacer diferentes tipos de paradas apreciando diferentes tipos de atractivos turísticos, ya sea culturales o ya sea naturales. Excursiones, como la palabra mismo lo dice, son caminatas o paseos que se hacen en un lugar específico poniéndole un mínimo porcentaje de riesgo o de aventura, ya sea implementando deportes extremos o algo que haga atractivo esta excursión. City Tour, como la palabra lo dice, son recorridos que se hacen dentro de una ciudad. Esto no toma más de un día y se lo puede apropiar a los cascos coloniales de las ciudades como ya sea Cuenca, Quito, y recorridos en lugares históricos. Tour de compra son paseos que se realizan dentro de centros comerciales y no toma más de un día. Ciudades nocturnas, de la misma manera, son paseos dentro de ciudades por la noche en zonas rosas, como por ejemplo en la ciudad de Quito tenemos excursiones o circuitos turísticos en la Ronda, de lo cual puede ser un circuito de bares, discoteca, entre otros. Y excursiones propiamente dichas son, como lo dije anteriormente, paseos con un poco de aventura. Los regionales ya tenemos lo que son fin de semana, que comprenden 2 noches. En esto aquí se pueden realizar diferentes tipos de actividades con mucho más tiempo y de la misma manera se puede pernoctar teniendo en cuenta y siguiendo el cronograma del circuito turístico. Mini turismo son de 2 a 5 noches. Estos son viajes muy cortos que se pueden hacer dentro de un país, ya pueden ser locales o regionales de la misma manera, y comprenden un poco más de distancia. Y las de larga distancia son de 5 noches en los cuales se pueden realizar recorridos un poco más largos, ya sea internacionales. En esto también varían lo que son bastante tours de compra a la ciudad de Ipiales, Colombia, entre otros. Clasificación de circuitos turísticos según su motivación. Dentro de los circuitos turísticos, por su motivación, encontramos culturales, recreacionales y otras. En los culturales tenemos histórico, monumental, artístico y arqueológico. En ellos entran los que son bastante lo que es historia, lo que es arqueología, lo que son monumentos, edificios arquitectónicos de la época media. Y se centra más en lo que tiene que ver un poco más de cultura y, como la palabra mismo lo dice, historia. En lo recreacional tenemos aventuras, deportivo, ecoturismo de naturaleza y descanso. En ello entra un poco más de esfuerzo físico, se lo puede decir, como deportes extremos, ecoturismo donde entran caminatas, senderismo, avistamiento de aves, se puede decir avistamiento de flora también. Y entre otras tenemos circuitos de salud. Estos circuitos de salud vienen a ser los circuitos que se pueden realizar en la ciudad de Cuenca, como pueden ser en los baños de Cuenca, como aguas termales, o turismo que tienen que ver un poco con la medicina natural.
circuitos de eventos que vienen a ser aquellos que se realizan, por ejemplo, ferias gastronómicas, ferias culturales, de artesanías, entre otros. Místicos y esotéricos entrarían en lo que son todos aquellos circuitos que van propiamente desde una cultura, como creencias ancestrales y también como culturas propiamente de una comunidad. Clasificación de circuitos turísticos según su diagrama. En esta clasificación podemos encontrar circuitos turísticos lineales y circuitos turísticos circulares. En los circuitos turísticos lineales comprenden aquellas rutas o circuitos que se realizan de forma, como la palabra misma lo dice, lineales, o también conocidos como corredores turísticos. Estos corredores turísticos tienen la peculiaridad de que el turista inicia su recorrido de un punto y no regresa al mismo, simplemente termina en otro lugar. En esto también se pueden evidenciar diferentes tipos de atractivos turísticos en los cuales el turista se puede llevar experiencias propias de aquella localidad que está visitando, teniendo en cuenta que no regresa al punto de partida. En el circuito turístico circular, son aquellos circuitos que se realizan dentro de una ciudad o dentro de un casco histórico, teniendo en cuenta que el punto de partida va a ser el mismo punto de llegada. Este turismo circular o circuito circular, como la palabra mismo lo dice, son recorridos en círculo, en los cuales en este mismo recorrido, en cada parte van a encontrar atractivos turísticos, ya sea palacios de gobierno, catedrales, monumentos históricos, etc. Cabe recalcar que estos más se emplean en lo que son centros históricos, cascos coloniales, ferias gastronómicas, ferias de artesanías, entre otras. Este circuito turístico tiene como finalidad para turistas de un poco de avanzada edad, es decir, se pueden realizar caminatas con varios tramos de descanso, y de la misma manera no necesita tanto recorrido porque se vuelve al mismo punto de inicio. Mi nombre es Sheila Cornejo y voy a hablar sobre los tipos de circuitos. Como primer punto tenemos el circuito nacional. Este circuito tiene una duración de 3 días o más. Articula distintos atractivos turísticos de varias regiones y localidades. Ese tipo de circuito cuenta con una planta turística muy amplia, capaz de atender a la corriente que lo demanda. Un ejemplo de aquello sería Perú, un tour de Lima a Cusco. Otro circuito tenemos el continental. Este tipo de circuito tiene unos días o más de duración que el anterior. Este varía desde los 6 a un poco más. Cuenta con una amplia turística amplia y muy completa y capaz de atender a todo tipo de corriente. Ejemplo, continente sudamericano y europeo, Tour Ecuador, Perú y Bolivia. Y por último tenemos lo que es el circuito intercontinental. Tiene 10 días o más de duración aproximadamente. Articula distintos atractivos de varios países de distinto continente. Cuenta con una amplia planta turística muy completa. Ejemplo, en el ámbito geográfico sería mundial, Chile y Argentina. Muchas gracias. Calidad del atractivo dentro de un circuito turístico. Dentro de la calidad del atractivo se necesita tomar en cuenta los siguientes puntos. Como primer punto, se necesita tener una buena información de dicho atractivo para el circuito que se va a ofrecer o utilizar. Como segundo punto tenemos un análisis de segmentación del atractivo que se va a estudiar. Como tercer punto tenemos la promoción y distribución del circuito que se va a ofrecer en dicho atractivo. Y como cuarto punto tenemos la buena presentación del servicio dentro del atractivo turístico.